vanguardistas, ¿cómo están? Yo espero que se encuentren muy pero muy bien. Hoy vamos a ver la llegada de Madero a la revolución. Claro, pues hay que dar un poco de contexto, así que pues, bienvenidos a Vanguardia en Tiempo, la historia de tu país. Antes de nada, recuerden, suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones y iniciamos con el video. Abraham González, un político de 45 años educado en la Universidad Católica de Notre Dame y principal cabeza del maderismo en Chihuahua, ha charlado tendidamente con el prestigioso líder guerrillero Pancho Villa sobre las generalidades históricas que llevaron a tener una república mexicana en tan graves situaciones sociales ese 1910. En el ameno encuentro, aprovechó en contextualizar al jefe rebelde, quien en esos momentos lideraba no más de 50 hombres levantados del Estado, quienes en su mayoría eran sus conocidos, sobre los beneficios que le dejaron a la nación paladines como Benito Juárez e Ignacio Zaragoza. González entiende fervientemente sobre la importancia de contar con Villa en las huestes de la revolución maderista, habiéndose ya demostrado en el campo las grandes virtudes tácticas y consistentes cualidades de mando del extrovertido guerrillero durangueño. Pancho Villa, quien había nacido con el nombre de Doroteo Arango, cargaba en los estados norteños de Durango, Coahuila y Chihuahua una enraizada fama de forajido, cuatrero y asesino. Sin embargo, el hecho de que una persona tan respetada en el norte del país, con reputación de justo y honorable como el futuro gobernador Abraham González, lo tomara en cuenta para un movimiento nacional a tan grande escala, descarta en cierta medida la veracidad de algunas acusaciones en su contra. Luego de la grata charla con don González, Pancho Villa se tomaría muy seriamente el compromiso que había aceptado como revolucionario. A su vez, grandes y pequeños grupos insurrectos se montaban al plan de San Luis, pronunciando la guerra civil a lo largo y a lo ancho de la nación asolada por la desigualdad. A un mes de la reunión, Villa se acercó a la capital del estado con 15 de sus compañeros. Llegó para entrevistarse por segunda ocasión con Abraham González. Se generó tal confianza entre ellos que buscaba tener a Villa y a sus hombres cerca para que lo protegieran a la víspera del levantamiento armado del 20. Al iniciarse noviembre, Villa le manda un mensaje a León de Durango, su compadre Tomás Urbina, invitándolo a unirse a él para levantarse en armas, el cual presto aceptó. Al adherirse el compadre, Abraham González los pone a ambos a las órdenes de Canuto Herrera, quien contaba con carente experiencia e inferiores aptitudes combativas que la subordinación. El cada vez más relevante bandido famoso Gorragacha, como le apodaban a Pancho Villa en sus tiempos de cuatrero, se presenta listo al llamado maderista con apenas 375 combatientes, con poca calidad de armamento, así como la falta de municiones. A pesar del clima de las montañas, donde se pertrechan a hacer guerra de guerrillas, muchos de sus hombres se reunieron con él y nuevos reclutas se le incorporaron. Tomó más de 400 caballos de una hacienda vecina que pertenecían a uno de los miembros más ricos de la oligarquía chihuahuense. A contrapunto, está por demás resaltar la miserable carestía de materiales de guerra que vivían las revoltosas gavillas levantadas, y lo complicado que era encontrar lugares lícitos de abastecimiento de alimentos y agua. Con esto, damos mención a un particular hecho suscitado en un villorrio de Chihuahua. Resulta que Francisco Villa, con su bola al establecerse, le pidieron a una pobre viuda propietaria de una humilde fonda un préstamo forzoso de comida, café, azúcar y una poca de harina, pagadera al triunfo de la revolución. Villa le firma un documento que lo compromete. Al mandar la madre y la hija a firmar el papel de pago, resulta que le sale Luz Corral, su futura esposa, la buena de las 28, y ahí le promete regresar por ella. En gran manera difíciles se presentaban las circunstancias del gobierno porfiriano.
amenazado por las andanadas de peligrosos grupos guerrilleros en el norte del país y en Morelos. El general Porfirio Díaz las consideró serias y peligrosas, y aún más las inminentes intenciones de su opositor Francisco I. Madero, enarbolando el Plan de San Luis, insurrección proclamada nacionalmente el 20 de noviembre de 1910. En Morelos había surgido un verdadero líder campesino en la persona de Emiliano Zapata, mientras que en el norte pequeños hacendados y rebeldes obreros opuestos a la persistencia de la dictadura. Con una usual soberbia pública, Díaz decretó en su informe anual una serie de medidas que a comprensión de él harían que los levantamientos cesaran, al ver que la represión de la policía rural y el ejército federal estaba fallando. Dijo que no habría más reelección ni del presidente ni de otros funcionarios del gobierno. Se haría una reforma agraria para repartir las grandes propiedades entre los campesinos. Se daría autonomía para las ciudades y los pueblos. Y a su vez, fueron destituidos muchos gobernadores y jefes políticos impopulares. Aunque Yves Limantour, líder principal de los científicos y consejero concesionista número 1 de Díaz, permaneció como secretario de Hacienda. Con estas medidas Porfirio Díaz pensó que los revolucionarios apaciguarían la tempestad. Sin embargo, lejos de ello, los rebeldes vieron como signo de debilidad y expresión de que el régimen se venía despedazando. Llega el esperado 20 de noviembre y no pasa nada en la capital, y muy poco en el norte del país. Para el 25, han llegado a la ciudad de Chihuahua refuerzos federales, contando ya con 1,800 soldados, dirigidos por un viejo general llamado Juan Navarro, un poco haragán, pero con 50 años de experiencia, y aleatoriamente, en todo el estado se han reorganizado los rurales. El acabado cacique Luis Terrazas, mayor latifundista de Chihuahua, al conocer a la raza popular norteña que gobernó en el pasado, comprendió la capacidad de los revoltosos y se protege enviando a la Ciudad de México en 17 cajas fuertes sus múltiples títulos de propiedad. El 10 de diciembre se reúnen en Ciudad Guerrero, unificando fuerzas dándole un mayor sentido a la revuelta chihuahuense, las dos columnas de Pascual Orozco, que portaba un rango mayor, y la de Francisco Villa. El Centauro viene acompañado de sus compadres Tomás Urbina y Trinidad Rodríguez. Se encuentran a las afueras de la población y entran juntos a caballo a la pequeña ciudad. Finalmente la tan esperada llegada de Francisco I. Madero se hace realidad. El dirigente del movimiento armado contra el porfiriato. Madero, acompañado de una partida campesina, entra a territorio mexicano más de 2 meses después de haber llamado al alzamiento. Cuando conoce más profundamente sus principales jefes revolucionarios y el temple de sus virtuosas tropas voluntarias, a Madero no le deja plena confianza Pascual Orozco, el dirigente con mayor popularidad y cuya autoridad la mayoría de los comandantes estaban dispuestos a someterse. Orozco tenía maquiavélicas ambiciones políticas propias, y a Madero le angustiaba saber que los voluntarios solo obedecerían a sus superiores locales e inmediatos. Otra cosa más de las que se percató es que entre sus hombres no habían soldados profesionales. Su atroz armamento variaba entre rifles, pistolas y algunos solo poseían machetes. No estaban acostumbrados a la disciplina militar y muchos consideraban que podían irse a casa en cualquier momento. No obstante, a su vez, notó que los guerreros de Chihuahua tenían una gran ventaja sobre otros revolucionarios. Poseían una rica tradición de combate. Sus abuelos no solamente habían peleado contra los franceses, sino también durante años contra los apaches. Todos sus soldados cobraban un peso diario y les aseguró que en caso de morir, sus viudas obtendrían una pensión cuando terminara la revolución.
Entretanto, Villa se encuentra en el sur del estado, en las cercanías de Santa Rosalía, Camargo. Destruye puentes y líneas telegráficas para incomunicar Chihuahua de Torreón. Recluta gente de la zona que suma a su partida. A pesar del clima helado de las montañas, trae cerca de 300 hombres, los que se lanzaron a tomar Rosalía. En la acción, tras 4 horas y media de combates, desistió de apoderarse del pueblo, porque llegaba el auxilio del 29º Escuadrón de Caballería del coronel Blanquets. En medio de la multitud de acontecimientos que embargan las tensiones, la revolución al frente de Francisco I. Madero tiene su primer encuentro con el ejército federal el 6 de marzo en la población de Casas Grandes. Su columna, de 800 hombres, se enfrenta a 500 federales bien armados y bien dirigidos, que de buenas a primeras los derrotan. El propio Madero queda herido del brazo derecho y pierde 58 hombres. Además, se hacen varios detenidos, entre ellos 15 estadounidenses y 2 alemanes que venían en las columnas. Desconcertado en su debut, en común acuerdo con Abraham González, sugiere que es más factible tomar Ciudad Juárez, la ciudad fronteriza más importante del estado. Hay que ir con mano de hierro en contra del presidente. Al otro día muy temprano